y quiero darles la bienvenida a este panel llamado Desafíos de la Formación para el Trabajo. Tenemos un panel de mucha sabiduría y experiencia, tanto personal como profesional, y cada panelista tendrá 20 minutos para hablar y vamos a dejar un espacio para preguntas al final. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación. Nuestra primera panelista es Jerónima Sandino. Ella es comunicadora social con énfasis en comunicación educativa y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha trabajado como directora de Ciencias, Tecnología y Medios Educativos en la Secretaría de Educación de Bogotá, también como directora de Lectura y Bibliotecas en la Secretaría de Cultura, y fue directora de la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Actualmente es la líder de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha, donde a través de proyectos de innovación en educación inclusiva se busca que el país reconozca y respete a las personas con discapacidad y personas mayores. Entonces, voy a darle la palabra a Jerónima y luego presentaré a cada persona para que así se acuerden más cerquita de quién es quién. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Descansaron? Yo quería saber primero quiénes estamos acá. No sé de acá cuántos son educadores, por ejemplo. ¿Y cuántos son padres de familia de personas con discapacidad? Me encanta, esa mezcla es buenísima. Yo vengo de la Fundación Saldarriaga Concha, yo no sé si ustedes la conocen, esta es una fundación que en Colombia viene trabajando ya desde hace 46 años por las personas con discapacidad y las personas mayores. Nosotros desde el área de educación venimos trabajando proyectos desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Nosotros estamos convencidos de que si se trabaja con los maestros desde la edad escolar de los más pequeños y seguimos así toda la trayectoria, podremos lograr trayectorias efectivas. Esto de la mano de un trabajo con todo el gobierno nacional y local. No podemos trabajar solamente con los maestros si no tenemos el apoyo del gobierno y que el gobierno finalmente logre dejar esto dentro de unas políticas claras que nos ayuden a generar un camino para que todo lo que nosotros planeamos en el aula de clase se logre hacer efectivo. Y obviamente nada de esto se puede hacer si no tenemos el apoyo de las familias, teniendo como centro obviamente a los estudiantes. Lo que les traemos hoy para mostrar es una experiencia, son dos experiencias que hemos tenido en la formación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Cuáles son los retos? Digamos que hemos puesto desafíos para la formación para el trabajo todos. Tenemos en este momento todos los retos porque lo que por lo menos en Colombia se ha hecho hasta el momento son esfuerzos muy interesantes que nos están marcando un camino, pero que también nos dejan retos día a día. Bueno, como les decía, nosotros generamos oportunidades para la participación de todos desde la primera infancia a lo largo de la vida en el marco de la educación inclusiva. Estas cifras que les traigo acá es para que podamos hacer un marco de dónde iniciamos el tema de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Estas son las cifras del CIMAT, que es el sistema de matrícula del Ministerio de Educación, al 2018. Todavía no tienen las cifras oficiales finales del 2019. Estos son obviamente pues desde grado primero hasta grado 11. Si ustedes ven, aproximadamente son 170.000, 175.000 iban en los últimos números de personas con discapacidad que están registrados en el sistema. Si tenemos en cuenta que el registro de matrícula en Colombia es de 10 millones de personas, este registro de matrícula de personas con discapacidad es muy pequeño. De este 100% de personas con discapacidad que están registrados en el sistema, es solamente la mitad de personas con discapacidad en edad escolar que podrían estar en instituciones educativas. Es decir, que ahí tenemos también otro gran reto. Y si vemos que dentro de estos 172.000 personas, el 50% de estas personas son personas con discapacidad intelectual,
Ahí es donde también tenemos un gran reto y donde en los colegios se vienen haciendo grandes avances, pero donde los maestros tienen los mayores ¿cómo lo hago? Porque si bien, por ejemplo, para discapacidad visual, discapacidad auditiva, tenemos ayudas tecnológicas, tenemos ayudas profesionales, en el tema de educación para personas con discapacidad intelectual todavía hay muchas dudas de cómo hacerlo. Ustedes más que nadie lo saben. Precisamente en este momento estamos también en la Feria del Libro con una franja que se llama Leer con los Sentidos, en donde hemos generado también esta discusión en torno a cuáles son esos materiales, cuál es ese acceso al conocimiento que las personas con discapacidad intelectual necesitan en el aula. Por ejemplo, estamos también con una experta española hablando de cómo lograr el tema de lectura fácil, cómo puede leerse un mismo libro en el aula de una manera diferente, pero pues que todos tengan acceso hacia el mismo conocimiento. Y de ahí hacia abajo, pues ustedes ven cuál es el registro de la matrícula. El de personas ciegas ha ido disminuyendo en el país. Discapacidad física, movilidad reducida, pues las grandes barreras ahí es el tema de infraestructura en las instituciones educativas, sobre todo en lo público, porque no tienen la forma de acceder, o por ejemplo cuando son espacios como en la ruralidad, que es tan difícil nomás llegar a la institución educativa. Ayer hablábamos y hablaba también Mónica de un tema muy importante que es el decreto 1421, que es el que nos está marcando en este momento en Colombia la atención de personas con discapacidad en un marco de educación inclusiva. Este decreto lo que nos ha permitido y ha abierto muchas puertas en las instituciones educativas, tanto desde primera infancia hasta educación superior, es generar esa educación, esa discusión de qué es lo que realmente se necesita en el aula para los estudiantes con discapacidad. Entonces veíamos ayer, por ejemplo, el tema de diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables para cada uno de los estudiantes y la formación de maestros. Esto acompañado obviamente de un plan de implementación progresivo en las secretarías de educación, en el cual tienen que dejar presupuesto asignado, formación para los maestros. Y si bien todo el tema del decreto está más enfocado a educación preescolar, básica y media, también enmarca el tema de educación superior. Y este punto es muy importante porque nos ha permitido trabajar con las universidades públicas y privadas en lo que se ha denominado el índice de inclusión para educación superior. Este índice de inclusión para educación superior ha permitido que en las instituciones educativas se genere un plan de mejoramiento institucional para que el tema de inclusión, no solamente de discapacidad, sino ahí sí están metidos temas de indígenas, de afro, de género, pero que esto ha permitido que la institución educativa de educación superior se comunique entre ellos. O sea, lo que hacía, por ejemplo, la Facultad de Educación, nunca se hablaba con los que la Facultad de Veterinaria, o no se hacía un diálogo de cuáles son esas actividades que se necesitan para poder atender la diversidad. Bueno, aquí ya vienen nuestras dos experiencias que han sido muy puntuales. También venimos trabajando con 20 universidades públicas en la implementación del índice que les comentaba, pero estos dos casos han sido muy interesantes porque hemos logrado hacer un foco en discapacidad intelectual. Primero, con la Universidad de Antioquia hicimos un proceso en el cual lo que queríamos era hacer un puente entre la educación media y la educación superior. Como ustedes saben, es sobre todo en los grados octavo y noveno es donde se están quedando o desertan más estudiantes con discapacidad intelectual, pero no necesariamente porque no tengan las capacidades, sino porque los maestros de alguna manera o las instituciones educativas los están dejando de lado o les dicen en este colegio no los podemos atender, por favor vayan a otro. Entonces lo que iniciamos con la Universidad de Antioquia fue primero un trabajo. Ellos hicieron primero una convocatoria con Colciencias y hicieron un puente con la Secretaría de Educación para hacer un llamado a los colegios que estaban trabajando temas de educación inclusiva y así poder tener una base de datos de estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Esto para qué? En un primer momento lo que se hizo fue el programa Escalarte,
que Escalarte lo que pretendía es darle herramientas a los estudiantes para la participación en la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente todo el tema de cómo llegar a la universidad, cómo tenían que llegar vestidos, todo esto, pero además, que además es lo que más se me hace interesante, la preparación para la universidad, para recibir a los estudiantes. Es decir, hablar desde las personas de la cafetería, con los otros estudiantes, y se hicieron, pues se trabajaron unos instrumentos para poder, digamos, definir cuáles serían los estudiantes que podrían participar. En el caso de la Universidad de Antioquia, diferente al que les voy a contar más tarde, se definió que los estudiantes debían haber cursado hasta grado 9º como mínimo, no necesariamente haberse graduado, pero sí tener unas competencias y unas habilidades básicas. Se hizo una entrevista a la familia. En este programa la participación de la familia ha sido muy importante porque ha sido también un aprendizaje mutuo. Por ejemplo, todo este programa se dio, esta es una infidencia, se dio porque una de las profesoras de la Universidad de Antioquia tenía una hija con discapacidad intelectual y su hija estaba por graduarse y se preguntó, ¿y ahora qué hago con Daniela? ¿Qué puede hacer Daniela? Entonces, ella misma se acercó a la Facultad de Educación, especialmente al grupo de investigación de didácticas, y empezaron a pensarse cuál podría ser ese proyecto. A partir de eso nació Escalarte. Después se trabajó estos instrumentos de evaluación, que era lo que nos permitía a nosotros después poder decir si el proyecto tuvo éxito o no. Algo muy importante es que se le hizo a los estudiantes una prueba pedagógica. Si bien tenían el diagnóstico médico no era lo que pesaba para poder entrar al proyecto, sino era una prueba pedagógica que medía sus habilidades y sobre todo les preguntaba a ellos qué les gustaba y qué querían. Dentro de lo que se hizo en la universidad fue trabajar con dos facultades, dos facultades que fue Ciencias Alimentarias y Ciencias Veterinarias y Agrarias. Esto fue porque estas facultades fueron las más abiertas y las que quisieron participar. Sin embargo, obviamente la universidad tiene muchas otras facultades con las cuales se hubiera podido trabajar, por ejemplo, con bibliotecología o con otras en las cuales estamos en este momento con el proceso de seducción para unos siguientes pasos. Dentro de lo que se hizo con la Universidad de Antioquia, se tiene también, digamos que el marco en Colombia para la acreditación de las universidades tiene ahora también el tema de inclusión. Para lograr garantizar la acreditación de los programas es que están teniendo ahora que implementar el índice de inclusión en educación superior y tener acciones afirmativas hacia las diferentes poblaciones. Entonces eso digamos que ha beneficiado también que nos abran las puertas en las diferentes universidades. Otra de las barreras que se tiene obviamente para entrar, uno es el grado, dos es la prueba ICFES, que es como la prueba de estado para poder entrar a la universidad, y las pruebas que tienen las universidades propiamente en cada una. Ahí hay buenas noticias también. Por ejemplo, el ICFES generó una prueba piloto el año pasado para personas con discapacidad intelectual. En este momento se está evaluando cómo fue el resultado de esa prueba. Una de las fallas que digamos ya se encontró es que no estaba midiendo inglés, y lo piden obviamente en las universidades, pero ya se tiene un modelo inicial de flexibilización para la prueba ICFES. ¡Ay, Dios! Digamos que todo esto lo que busca es lograr tener una trayectoria efectiva para los estudiantes. ¿Y cuáles fueron los mayores, digamos, aprendizajes en lo que hicimos con la Universidad de Antioquia? Uno, que los maestros sí pueden, y los mismos maestros nos dicen ahora, esto sí se puede, y yo pensé que en la universidad esto era imposible, pero sí puedo yo mismo flexibilizar el currículo para que los estudiantes puedan entrar. La participación de las familias, y ahora lo que estamos haciendo con la Universidad de Antioquia es pensarnos un poco más allá, es hacer un técnico en el cual las personas con discapacidad intelectual puedan entrar, y si bien tienen clases en las cuales son orientación especial para sus habilidades,
también van a tener clases en aula regular con el resto de la universidad. Y rápidamente les cuento con la Academia del SINU, participaron también 20 estudiantes con discapacidad intelectual. Acá, digamos que las reglas del juego fueron un poco diferentes porque en Montería es una ciudad un poco más pequeña que Medellín, pues la educación inclusiva no se ha dado. Y la educación inclusiva hasta ahora está empezando a trabajarse. Entonces, lo que nos encontramos es que en Montería los estudiantes con discapacidad intelectual en su mayoría habían cursado solo hasta grado tercero o cuarto. Sus habilidades de comunicación, de participación, del tema social, pues no estaban desarrollados. Lo que hicimos con esta academia, que es de formación para el trabajo y el desarrollo humano, es adaptar uno de los programas que ellos tenían, hacer la flexibilización curricular y trabajar con estos estudiantes. Realmente los resultados fueron muy interesantes, les voy a mostrar rápidamente. Que es uno de los que a nosotros más nos ha llamado la atención, es que en el tema de comprensión y comunicación, si bien se les estaba dando herramientas para el trabajo, se les estaban dando herramientas también para su proyecto de vida. Entonces, si ven, la línea azul fue la primera medición, y la gris la última. Sobre todo en tema de comprensión y comunicación vimos un salto muy alto, en el cual además fue muy satisfactorio el día del grado de los estudiantes. Uno de los estudiantes dio él mismo el discurso, y el primer día que nos habíamos visto no había podido ni siquiera pues mirarnos fijamente y poder entablar una comunicación. Entonces, si bien fue un tiempo muy corto, fueron resultados muy interesantes. Y lo mejor es que de estos 20 estudiantes, 18 entraron a pasantía, hicieron su pasantía en diferentes empresas en Montería, y ya hay 3 estudiantes que lograron contratación a largo plazo, pues contrato indefinido con la empresa. Entonces, realmente esta experiencia ha sido muy interesante porque la idea es que se busca promover a largo plazo esto en las instituciones educativas. Ya en este momento estamos trabajando con otras universidades en otros desarrollos de estos proyectos, pero digamos que es muy interesante cómo, a partir de lo que se está generando dentro del marco de normatividad en Colombia, permite que se abran las puertas para hacer estos proyectos. Y pues desde la Fundación lo que estamos haciendo es apoyando a todas estas instituciones educativas en el tema precisamente de inclusión, porque ellos dicen, pues nosotros tenemos, la norma nos dice que debemos hacerlo, tenemos todo el interés, pero no sabemos cómo. Entonces también acá el mensaje es esa unión entre las universidades, la academia y fundaciones como la Saldarriaga Concha u otras que también están en el país para desarrollar estos proyectos. Bueno, eso les quería contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jerónima. Voy a pausar un momento para que todo el mundo pueda usar la aplicación y de pronto pensar en preguntas que quieren hacer a la presentación que acaban de escuchar. Entonces, un minutico por si tienen preguntas, pueden usar la aplicación antes de seguir a la siguiente. La siguiente persona panelista que vamos a escuchar es Claudia Hernández, que es terapeuta ocupacional, responsable del diseño y ejecución de los programas para jóvenes y adultos de la Corporación Síndrome de Down por 16 años. Es consultora en discapacidad intelectual para el Pacto de Productividad desde el 2011 a la fecha. Tiene formación, experiencia en empleo con apoyo y lectura fácil. Bueno, muy buenos días. Gracias a Dios, Jeremy. Tú me adelantaste un poquito el tema de formación directamente, que es lo que está pasando en la educación y demás. Yo les voy a contar también, la Corporación Síndrome de Down es una organización de familias que desde hace 31 años viene acompañando los proyectos de vida de nuestros niños, jóvenes, adultos y a sus familias. Tenemos de alguna manera un norte a través de la Convención de Derechos y que logremos realmente la participación de todas nuestras personas en los diferentes entornos. Nosotros teníamos una situación que se nos venía presentando desde años atrás, y es que muchos de los niños y jóvenes finalizaban la etapa escolar
y con gran esfuerzo las familias habían logrado lo que tú decías hace un momento, un quinto, un sexto, un séptimo y octavo, y ahí parábamos y no sabían qué iba a pasar en los proyectos de vida de estos jóvenes. Entonces, a partir del 2005, con un grupo de familias que fueron las que de alguna manera urdieron toda esta transformación, nos dieron la tarea y nos pusimos en la tarea con ellos de evaluar de pronto en Bogotá, porque esto se lleva a cabo en Bogotá, qué entidades podían prestar alguno de estos servicios y no se encontró nada. En el 2005 no había lo que esas familias estaban buscando, entonces nos dimos al trabajo de crear o de organizar un proyecto que tiene dos objetivos básicamente: lograr la mayor autonomía e independencia posible para nuestros jóvenes, ayer lo vimos durante todo el día, y el segundo, una formación que le permitiera a los jóvenes pasar de esa etapa escolar a la etapa productiva, porque teníamos jóvenes de 16, 17, 18 años que no estaban listos para entrar a la empresa, no como se debe tener una formación para lograrlo, ¿sí? Entonces ese programa se llama Crecer hacia la vida adulta, porque eso es lo que pretendemos, ¿sí? Que sea una formación integral que le permita al joven volverse un adulto productivo, un adulto que tenga ya todas las competencias para poder entrar a una vida productiva, a un ejercicio pleno de los derechos y demás. Entonces esta es la tarea que nos empeñamos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Etcétera. Pues fue todo un reto el que nos emprendimos. En ese momento eran 8 familias las que estaban como con ese propósito, pero se unieron muchísimas tratando de buscar cuál era como la metodología, y con ellos trabajamos codo a codo para poder alcanzar como la metodología que en ese año, en el 2005, arrancó muy diferente a lo que hoy estamos haciendo. Entonces ya después de estos años les vamos a contar un poco cómo está trabajando. La educación en Colombia tiene 5 años de primaria, 6 años de secundaria. Si alcanzamos el 9º podemos acceder a los niveles técnicos y tecnológicos. Si alcanzamos el grado 11 podemos presentar el ICFES, que era lo que tú nos comentabas. Con ese ICFES tendría yo la oportunidad de entrar a la educación superior, y efectivamente vienen transformándose las universidades y toda una red además alrededor de ellas con toda la normatividad para que sea posible. Pero hoy en día la realidad es que para las personas con discapacidad intelectual la educación superior titulada aún no es una realidad. Eso es algo que debemos decirlo abiertamente. Sí tenemos la oportunidad de niveles técnicos siempre y cuando el joven haya logrado el 9º, y esa en el 2005 no era nuestra realidad, no todos habían alcanzado el 9º grado. Entonces nos teníamos que dar a la tarea de hacer un poco lo que la secundaria no había hecho con estos jóvenes, y era lograr las competencias básicas y las competencias ciudadanas, que son precisamente las que le permitirían al joven luego, más adelante, poder participar, poder tener una participación democrática, poder tener ejercicio real de sus derechos. Y coincide la Convención 2006 y empezamos a hacer todo un proceso de formación también con nuestros jóvenes para poder llegar al ejercicio de derechos. Entonces el programa tiene 2 momentos. El primero es la formación por competencias básicas, que fue lo que la secundaria no nos dio, ¿cierto? Y lo que tenemos que seguir reforzando. Y la segunda etapa es la formación por competencias laborales. Las competencias laborales hay unas que son generales y unas que son específicas. Nada de esto es invención nuestra, todo esto lo dice el Ministerio de Educación, que así se debe dar toda la formación en el estudiante, ¿sí? Pero como ellos no lo lograron en los colegios, muchos de ellos, entonces nos tocaba trabajarlo. No es la realidad de hoy. La realidad de hoy es que tenemos muchos bachilleres que ya han alcanzado estos procesos y que hoy entran al programa ya siendo bachilleres, entonces entran a esta segunda etapa, ya a la formación por competencias laborales, ¿sí? Estos son los tipos de competencias generales que todo joven debe tener y que le permitiría llegar en algún momento con los conocimientos, las actitudes, los valores a ejercer cualquier actividad, ¿cierto? Cualquier actividad productiva. Entonces, el empeño fue hacer esa formación que los preparara para llegar a la universidad. Para esto desarrollamos esta matriz, es una matriz que nos daba cuenta un poco de los objetivos que querían las familias que cumpliéramos con ellos, ¿cierto? Entonces está toda la dimensión de independencia y autonomía de la que tanto hemos hablado, pero también la participación, porque la gran
reto y la gran puesta es que participen. ¿Y que participen en dónde? En esos entornos que ellos tienen todo el tiempo. Hay unas habilidades transversales que hay que trabajar fuertemente. Ayer en una de las ponencias nos decían que lo emocional, ¿cierto?, sea lo que prime, inclusive sobre lo cognitivo, ¿sí? Pues en eso hemos sido supremamente fuertes. Creemos que es como nuestra gran bandera, que es todo el trabajo que se tiene que hacer en habilidades sociales y emocionales. Porque nosotros en este momento ya hemos acompañado más de 20 empresas, tenemos más de 20 personas trabajando en empresas ordinarias, y los procesos no se quiebran porque el joven no sabe hacer la tarea. Los jóvenes, si la tarea es la que corresponde, si tiene las competencias para hacerlo y si puede estar en la empresa, esa no es la gran dificultad. Nuestra dificultad va a estar en las habilidades emocionales, en lo que se llaman las habilidades blandas o las habilidades transversales. Entonces, en eso hay que trabajar fuertemente y no se trabaja ahorita a los 18 y a los 20. Se trabaja desde niño para que cuando lleguen a las empresas tengan cómo llegar, con qué llegar a las empresas, ¿sí? Entonces, esta transversalidad de habilidades sociales, de habilidades comunicativas, lógicamente el aprendizaje y la aplicación de estos conocimientos, pues le dan la posibilidad de acceder a unos perfiles mucho más altos en la medida que tenga mejores procesos cognitivos. Pero igual tenemos experiencia de 2 jóvenes que están trabajando y no tienen aún la lectura y la escritura, y lo están haciendo, ¿sí? Porque pues parte de lo que dice el empleo con apoyo es que debe haber accesibilidad para todo tipo de personas, ¿eh? Y lógicamente las habilidades ocupacionales. Entonces, cuando ya dijimos es el momento de hacer la formación específica, tenemos una alianza con 2 universidades, una experiencia un poco similar a la que nos acaban de comentar. Con la Escuela Colombiana de Ingeniería desde el 2007, Escuela Colombiana de Ingeniería, personas con síndrome de Down, eso como que no sonaba, porque pues es una universidad totalmente dedicada a sacar ingenieros. Nosotros no estamos haciendo un proceso de titulación, nuestros jóvenes no van a ser ingenieros, ¿sí? Pero de alguna manera ya les voy a contar cómo se hace el proceso. Desde el 2007 estamos con esta universidad y en el 2010 iniciamos con la Universidad del Bosque y empezamos a evaluar en los otros países que nos llevaban tantos años de ventaja. Normalmente las personas con síndrome de Down, ¿en qué se ocupaban? ¿Cuáles eran los trabajos que ellos tenían en países que nos llevaban ya 20, 30 años de trabajo en empresas? Y encontramos que hay unas áreas transversales en las empresas, que empresa pequeña, empresa grande, de cualquier carácter que realice, pues tienen unas áreas administrativas. Entonces eso nos da un gran espectro. Entonces tenemos 4 énfasis en estas 2 universidades: el tema de atención al cliente, apoyo logístico administrativo y servicios, apoyo de recurso humano y la gestión documental. El tema de recursos humanos se nos volvió imperativo porque ahora hay una normatividad en todas las empresas sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, en todas las empresas tienen que implementar muchísimas actividades de bienestar y de este tipo de temas emocionales y demás. Entonces, se nos volvió una fortaleza tener jóvenes que tengan estas habilidades para trabajar en estas empresas. Tenemos un plan de estudio que de alguna manera no es que sea absolutamente rígido y que sean 4 años específicos. Hemos tenido jóvenes que lo han hecho en menos tiempo, hemos tenido jóvenes que han durado hasta 6, 7 años, porque vamos al ritmo de cada joven y vamos de acuerdo a las habilidades y a las fortalezas que tiene cada uno de estos jóvenes. Estas son algunas de las habilidades que trabajamos con ellos y luego viene ya específicamente en cada uno de los énfasis. No es que se gradúe de atención al cliente ni porque nosotros lo que tenemos con las universidades es un programa de formación y ellos nos dan certificados de asistencia, dado que los procesos de técnico, tecnológico dentro de estas universidades aún no hemos llegado a ese paso que esperamos más adelante tener. Entonces tenemos un plan de estudio para atención al cliente, otro de apoyo logístico administrativo, el apoyo de talento humano y el de gestión documental, e igual tienen unas áreas transversales que es el tema de liderazgo, atención a situaciones de servicios, ética y responsabilidad social, emprendimiento y apoyo y proyectos de vida. Todos los últimos, sobre todo los últimos 2 o 3 años, ellos realizan, este es un ejemplo, por ejemplo, de malla curricular. Nosotros levantamos
las mallas curriculares por área, por materia, por contenido, que ustedes ven cuáles son los contenidos en el saber, en el ser y en el hacer que cada uno de estos jóvenes debe tener, sus evaluaciones de criterios de evaluación, las evidencias de aprendizaje, bueno, o sea, de alguna manera tiene todo el rigor pedagógico, ¿cierto?, que deben tener estos contenidos para que el joven realmente demos fe de que sí está adquiriendo esas competencias. Y parejo con esto, que es tal vez el plus y donde realmente mejor nos ha ido, es que tenemos claridad que nuestros jóvenes con síndrome de Down son muy fuertes en el hacer. O sea, aprenden a hacer las cosas muy bien, ¿sí? Hay unas metodologías pedagógicas para que ellos puedan hacer las cosas muy bien. El saber, pues es donde tenemos nuestra gran dificultad o algunas limitaciones, ¿cierto? Y el ser es una habilidad que hay que trabajar desde muy pequeños y que hay que seguirles reforzando y que hay que trabajarla toda la vida, ¿sí? Que haya logrado la formación, que ya esté trabajando, no quiere decir que esté chuleado todas las habilidades del ser. Habilidades del ser, estoy hablando de una comunicación asertiva, de un trabajo en equipo, de una regulación emocional, ¿cierto? De un control de esas emociones. O sea, esa parte de comportamiento y algo de conducta que a las familias les preocupa tanto, pero que cuando llegamos a la empresa, eso ya tiene que estar chuleado, porque o si no, ese entorno, que es un entorno totalmente normalizado, pues nos va a empezar a sacar de lado, ¿cierto? Tenemos entonces dentro de las universidades más o menos unos 12 o 14 áreas que se llaman ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje están evaluados e identificados desde el área de terapia ocupacional, de pedagogía, con el apoyo de la universidad, para identificar cada área qué competencias me da. ¿Sí? En cada área, yo qué voy a desarrollar en el joven. Y entonces, estas son las áreas o los ambientes de aprendizaje donde los jóvenes están, que son similares en las dos universidades, ¿cierto? Y que le permiten al joven desarrollar diferentes competencias. No quiere decir que todos deban pasar por todos los ambientes. Ya nosotros tenemos definido en cada ambiente qué énfasis se trabaja, pero sí deben estar por cada ambiente de aprendizaje no menos de 4 meses. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Pues porque definitivamente los jóvenes no van a lograr hacer esos procesos en menos tiempo. Bueno, ¿cuáles son, o sea, de qué manera encontramos nosotros la universidad abierta a esta situación? No ha sido fácil, ha tocado trabajar no con un rector, con 10 rectores por los cambios que han habido, pero siempre hemos logrado mantener el programa de esta forma. Nosotros consideramos la universidad completa como un aula de clases, ¿sí? Son muchas las oportunidades que tienen los jóvenes de poder ir avanzando en este proceso. Sus jefes inmediatos y compañeros pues son sus docentes a diario, porque todo el tiempo están haciendo la práctica y se les está volviendo un día a día, ¿cierto? Y sus pares, todos los estudiantes que están dentro de la universidad. Tenemos un sistema de apoyo dentro de la universidad que les hace la formación, la instrucción y el seguimiento. Creo que no vamos a poder ver el video, porque si llegara a quedar de pronto al final tiempo y no hay muchas preguntas, lo podríamos saber. ¿Cuál es el perfil del egresado? Nosotros, más allá de que es experto en un área o en la otra, queremos personas que sean capaces de cumplir con esto, ¿sí? Que tengan claras cuáles son las situaciones laborales, que analicen las situaciones, que tengan la posibilidad de resolver problemas y demás, ¿cierto? Bueno, actualmente tenemos 52 personas en el proceso de formación general, en las 2 etapas, 16 personas en las 2 universidades, ¿cierto? De los egresados de estas 2 universidades, el 87% de nuestros egresados hoy son personas que tienen contrato laboral en empresas, ¿sí? Y no solamente estar en las empresas, sino se han mantenido durante 5, 6 y hasta 7 años. Y ya hemos tenido promoción de cargo y, lógicamente, promoción salarial, ¿sí? Y pues algo también muy importante, y es que hemos acompañado 21 empresas que ya son hoy empresas incluyentes. ¿Cómo lo hacemos? Con empleo, con apoyo. Hemos tenido la fortuna de estar muy acompañados de la Fundación Aura de Barcelona, creo que varios de las personas que están aquí la conocen perfectamente, y con ellos hemos ido avanzando en toda la metodología de empleo con apoyo, lógicamente muy aterrizada a nuestra realidad, a nuestras
cultura y a las capacidades y las posibilidades que tenemos. Y a partir del 2011, pues muy aliados y afines con el programa Pacto de Productividad, que saca el modelo de inclusión laboral para país. Quería no tanto el nombre de las empresas que están aquí, sino quiero que por favor identifiquen los cargos, los perfiles en los que cada una de estas personas están hoy contratadas. Estamos hablando de asistentes de biblioteca, auxiliares, asistentes de mercadeo, asistentes de muchas áreas. Tenemos varias personas como en colegios, en ludotecas, como auxiliares en varios aspectos, ¿sí? Esto nos lleva... Tampoco lo vamos a ver. Esto nos lleva a algo muy importante, y es que hemos cambiado completamente el paradigma del perfil de la persona con síndrome de Down. No nosotros, ellos y sus familias le apostaron a una formación diferente y le apostaron a que realmente tengan la posibilidad de otro tipo de perfiles. Es una formación transversal, ¿cierto? No es una formación en un área específica, y eso nos da un abanico gigante y un espectro mucho más amplio para luego poder buscar las oportunidades laborales. Estamos respetando su estatus de edad. ¿Dónde deberían estar los muchachos de 17, 18, 20 años? En las universidades, y allá están. Y no solamente están en el proceso de formación, sino están en la cafetería, en el gimnasio, haciendo cursos libres de fotografía, o sea, lo que cualquier universidad le puede dar a un estudiante. Da respuesta de alguna manera a la educación superior, aunque podemos hablar de una educación superior a la medida, porque es un proceso bastante adecuado, ajustado de alguna manera, ¿cierto? Y nos está posibilitando la oportunidad de llegar al mercado laboral y permite pues la vinculación y la promoción. Lógicamente el impacto del programa, pues todas las dimensiones de calidad de vida están chuleadas cada vez que uno de nuestros jóvenes logra el grado en la universidad y luego pasa a la etapa laboral. En todas sus dimensiones. Aquí vemos a Camilo con los billeticos en la mano diciendo ya me pagaron, y eso es parte de esa calidad de vida que nosotros. Si tenemos tiempo al final, pues hay un video que nos muestra específicamente cuál es la experiencia en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a hacer unos pocos segundos para que, si tienen preguntas, puedan escribirlas en la aplicación. ¿Pueden, por favor, poner la última diapositiva para que la gente pueda tener la referencia de Claudia? Muchas gracias. Nuestra siguiente panelista es María del Rosario Iregui. Ella es administradora de empresas y vinculada a medios de comunicación desde hace 20 años. Es miembro de la Junta Directiva de Asdawn Colombia y mamá de Pablo, que nos acompaña hoy, joven de 19 años, quien cursa actualmente el programa de gastronomía en el Instituto Mariano Moreno, que va a ser el catering del siguiente congreso. Te agradezco contabilizar 15 para que podamos dejar el espacio de preguntas suficiente, ¿vale? Llevar aquí el tiempo de todas formas. Bueno, buenos días. Muchas gracias a FIA Down, a Fundación Colombia y a Asdawn por la invitación. Como me corresponde, yo vengo a dar como un testimonio de familia. Y lo que voy a decir es más pues un compendio como de nuestros aprendizajes. Yo creo que cada quien asume esta aventura de una manera diferente, y no hay fórmulas mágicas para nada, pero pues digamos que creo que el proceso con Pablo ha sido un proceso muy gratificante, y creo que hay reflexiones que son válidas y que quisiéramos compartir. ¿Con cuál es? Este. H&D, esto es H&D y no hay H&M, no es un nuevo patrocinador del Congreso. Y en mi presentación voy a poner varias letriclas en clave, porque no me gusta ser tan evidente. A veces nos acostumbramos mucho a copiar lo que vemos y no en pensar un poco el mensaje. Y para mí H&D es hábitos y disciplina.
Creo que esa es la clave para Pablo, para lo que ha sido para el crecimiento y formación de Pablo y de sus otros hermanos igualmente, ¿sí? Si uno no tiene hábitos sin disciplina, no llega a ningún lado. Y eso se construye todos los días en sus hábitos de cuidado personal, en sus hábitos de estudio. Pablo tenía que llegar a hacer tareas del colegio igual que lo hacían sus hermanos. Pablo tenía que dejar preparada la maleta igual que lo hacían sus hermanos. Pablo hoy en día tiene que dejar preparados sus materiales para su curso de gastronomía, pues porque es digamos, lo que uno siembra para el éxito y para el logro. Entonces es muy importante trabajar en esto desde chiquitos. Pablo desde los 4 meses dormía en su propio cuarto, ¿sí? Yo hablo con muchas mamás y me dicen, no, es que el niño todavía duerme con nosotros y tiene 1 año y medio. Yo no creo que un niño de 1 año y medio necesite dormir con sus papás, ¿sí? Y menos si tiene síndrome de Down. Creo que tiene que tener la independencia, tiene que tener la disciplina, tiene que entender que tiene una vida propia. Entonces es muy importante trabajar en hábitos y disciplina siempre, ¿sí? F ya es familia y amigos. Es clave para nuestros hijos que tengan familia y que tengan amigos. Y eso empieza con que las mamás compartamos nuestros hijos con la familia. A veces las mamás somos muy egoístas y el hijo con síndrome de Down es solo de la mamá. Yo he contado con la fortuna de tener un super papá, que es Julio. Él es el héroe de esta historia. Pablo es el superhéroe y Julio es el héroe. Julio ha sido un papá excepcional. Julio está al frente del cañón. Julio no se ha perdido una sola entrega de informes de notas de Pablo. Julio lleva y trae a Pablo sus clases de natación. Son unos pinches, ¿sí? Así tiene que ser. Pero eso es así porque nosotros hemos permitido y hemos propiciado que eso sea así. A veces los papás son un poco ausentes. Cuando yo llegué a la Corporación Síndrome de Down, que Pablo tenía 3 meses, había 2 mamás que los esposos se habían ido, pues porque es que el hijo defectuoso es de la mamá. Para el Señor el hijo perfecto, pero el hijo defectuoso no es del Señor. Entonces, en ese sentido, yo creo que las mujeres tenemos que tener un rol mucho más activo, exigente, participativo. Y cuando hablo de familia extendida, ¿sí? Los abuelos tienen que tener un rol protagónico en la vida de nuestros hijos, los hermanos, los tíos, los primos, los amigos. Pablo se va a dormir a la casa de los abuelos sin ningún problema, desde que era chiquitico. Mi amiga del colegio que vive cerca y que puede recogerlo el día que no pudimos recogerlo de tal sitio, va y lo recoge, se va de paseo con amigos sin que estemos nosotros. Los amigos son una red de apoyo importantísima, ¿sí? Entonces, pero está en nosotros sembrar eso, está en nosotros fomentar eso, está en nosotros que nuestros hijos sepan funcionar y se desenvuelvan con otras personas que no sean el papá y la mamá, o con la mamá solamente. Y esto es fundamental para su independencia y para su capital social. Ellos tienen que sentir que son parte de la sociedad y parte del mundo y que pueden funcionar con cualquier persona, no solo con su familia primaria. Y pues trabajo en equipo. Claramente hay que trabajar en equipo con los colegios, con los profesionales, con la familia. Esto no se hace uno solo, ¿sí? Esto hay que trabajar con mucha gente, poniendo pues una parte importante de tiempo y esfuerzo pues de uno, porque es que la inclusión, que es en lo que nosotros siempre hemos creído con Pablo, no es un camino fácil. O sea, la inclusión es mucho más fácil uno mandar a un hijo de educación especial, pagar y ya, me solucionan. La inclusión genera una exigencia importante de estar involucrado, de hablar con los profesores, de estar ahí pendiente cuando hay retos, cuando hay dificultades, pero eso se hace trabajando en equipo. Uno no puede pretender que su hijo sea bien recibido y sea respetado cuando uno mismo no se hace cargo de eso, cuando uno, que es la carta de presentación, no cree en la inclusión. Entonces es muy importante ponerse la camiseta de verdad. Y pues me lleva al siguiente punto: inclusión, inclusión, inclusión. Siempre hemos
pensado que ese es el deber ser, igual que con nuestros otros hijos. Cuando Pablo tenía 3 meses y empezó el curso de estimulación temprana en la corporación, igual iba a un curso de estimulación temprana con chicos regulares. Y cuando la terapia X o Y entró en conflicto con la inclusión escolar, primó la inclusión escolar. Se acabó la terapia X o Y o el programa específico, el que fuera. Para nosotros era mucho más importante que Pablo estuviera incluido. Tuvimos una oportunidad laboral que nos llevó a vivir por fuera del país 6 años, y cuando regresamos empezamos a hacer búsquedas de colegios, y entonces uno de los colegios nos dijo: no, perfecto, aquí lo recibimos, buenísima la entrevista, pero ¿sabes qué? Es que aquí hay otro chico con discapacidad que tiene sombra, entonces Pablo tiene que venir con sombra. Pues no, muchas gracias, Pablo nunca ha tenido sombra, no me sirve este colegio, ¿sí? La inclusión tiene que ser una misión y tenemos que estar convencidos de que es el deber ser. Para nosotros, el que Pablo tuviera una sombra era una forma de inhibir su inclusión. Nadie es lo suficientemente sabio como para mediar la relación entre dos personas solo porque una de las personas tiene discapacidad intelectual. Ellos tienen que saber cómo relacionarse con los demás. Hay que darles apoyos, por supuesto, ¿sí? Pero en la medida en que, y aquí lo han dicho varias veces, en la medida en que ellos estén expuestos a compartir con otros chicos regulares, van a crecer mucho más todos, ¿sí? Otra siglita. MID. MID es música y deportes. Para Pablo esos han sido sus 2 hobbies y han sido unos motores muy importantes en su vida. Esos son para Pablo, no quiere decir que sean para todos los chicos. La música, porque es algo que ha vivido siempre en nuestra familia. El deporte, porque es algo que se le ha facilitado. Entonces Pablo toca piano y toca batería. Y nada en un colegio con gente regular. Él no está en un programa en este momento especial, porque pues ese es el nivel que tiene de natación. Él no tiene por qué estar en el nivel de los niños de síndrome de Down de 5 años. Él está con otros adultos nadando, ¿sí? Y en el tema de música, cuando empezó a tocar batería, había una orquesta en el conservatorio donde estaba estudiando, que era con chicos regulares, y montaron unas canciones, y él tocaba la batería, y su hermana tocaba la guitarra eléctrica, y había otra niña que cantaba, y ya, no tienen por qué estar siempre segregados en sus actividades lúdicas, ¿sí? Porque lo pueden hacer, y pues mucho más gratificante hacer todas esas actividades de manera inclusiva. Inglés y viajar. Esto aplica para Pablo y para cualquier otro de nuestros 2 hijos. Pablo tiene un hermano mayor de 23 años y una hermana menor de 19. Tuvimos, como les contaba, la oportunidad de vivir en Estados Unidos 6 años. Pablo llegó a Estados Unidos sin saber nada de inglés y entró a un colegio público, solo, y aprendió, porque tenía que aprender, porque tenía la necesidad de comunicarse. Claro, él iba y buscaba a las profesoras latinas y empezaba a echarles la conversa en español. Oye, chica, y les hacía el acento cubano y todo, porque era la vía fácil. Pero tuvo la fortuna de tener unas profesoras americanas que no le hablaban español y él le tocó aprender a hablar inglés. Y hoy en día Pablo lee y habla inglés y escribe inglés, ¿sí? Entonces es muy importante. Y viajar, pues sí, viajar así sea a Cartagena o a Los Llanos o a conocer Colombia. Para nosotros eso fue, digamos, nuestra primera misión, que para que quisieran a su país, uno no puede querer lo que no conoce, pero también para que se sientan ciudadanos del mundo, también para que tengan una cultura general. Todo el mundo debe tener una cultura general, porque nuestros hijos con síndrome de Down no, ¿sí? Entonces, en eso, digamos, hemos sido nos hemos esforzado porque nos parece que es muy importante para él. Solución de conflictos, clave. Hay que apoyarlos, pero no se les puede evitar el conflicto, ¿sí? Cuando Pablo volvió de Estados Unidos, entró al colegio y había unas niñas que se burlaban de él en el bus.
Y entonces yo le dije, pues Pablo, mira, primero no les pares bolas, porque lo que ellas quieren es que tú estés molestarte. Segundo, pues diles, oye, no me parece chévere que tú te estés burlando de mí. Tercero, pues habla con la supervisora del bus y dile, cámbiame de puesto, o dile a estas niñas que no se burlen de mí. Pero tú lo tienes que solucionar. No, porque la fácil es, ay no, yo te llevo y yo te traigo del bus, del colegio para que no se vayan a burlar de ti, pobrecito tú. No, él tiene que aprender a solucionar los conflictos. Y ya, prueba superada. Pero si nosotros empezamos a hacerles todos a ellos, no les vamos a dar las herramientas para que puedan ser autónomos. Manejo de emociones. Es muy importante que ellos puedan hablar, de cómo se sienten, de si están felices, si están tristes, si están frustrados, si tienen rabia, ¿sí? Pablo tiene un apoyo psicológico cada 15 días, que es un señor pues más joven que nosotros, más chévere hablar con otra persona que no sean los papás, y habla con él y le cuenta cómo se siente y cómo va, y cuáles son sus retos y cuáles son sus sueños. Sí, todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque como habían dicho acá anteriormente, si uno emocionalmente no está bien, pues no puede rendir de ninguna otra manera, ¿sí? Y a veces desde el punto de vista del lenguaje, no siempre es fácil que ellos expresen sus emociones, pero como cualquier otra persona necesitan comunicarse, necesitan expresar y que alguien más les diga, oye, mira, haz esto, haz aquello, manéjalo de esta manera o aquella otra. Fortalezas, enfocarse en sus fortalezas como en cualquier otra persona, ¿sí? ¿Para qué le voy a exigir yo a Pablo que se ponga a trabajar en matemáticas? Si no le gustan las matemáticas, le parece aburridísimo, le cuesta trabajo, pero le encanta la historia, tiene súper buena memoria, lee historia él solito porque le parece súper interesante. Pues entonces vamos por la historia, ¿sí? Y así con cualquier chico. Yo creo que debemos que partir siempre desde la persona y no desde la fórmula de, ay, como todos han trabajado en panadería, vamos a hacerlos todos panaderos. Como todos han trabajado, son buenos manuales, entonces hagamos esto y aquello. Ya voy. Pasión e ilusión. Todo lo que hagamos con todos, pero sobre todo con nuestros hijos con discapacidad, hagámoslo así, con pasión y con ilusión. De verdad que siento que si las cosas tienen una perspectiva positiva, tienen resultados diferentes. Y por último, D&D, todo lo que hagamos con nuestros hijos que esté mediado por cómo va ahí su dignidad y sus derechos. Y por último, otra D, disfrutémoslos. Nuestros hijos son un regalo maravilloso y creo que hay que disfrutarlos. La hermana de Pablo preparó un videito muy cortico que les quiero compartir y con eso yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Y la familia completa. Bueno, hemos recibido muchas preguntas y vamos entonces a tratar. Y tú tenías para también pasar por escrito, entonces te la recibo también. Gracias. Es posible que no lleguemos a todas, pero igual es muy importante conocer
¿cuáles son? Yo creo que para quien quiera responderlo, y solo voy a tomar como una persona que responda a cada pregunta, a pesar de que ustedes podrían responder las tres, varias de ellas. ¿Cuál ha sido el impacto de los jóvenes sin condición de discapacidad que han sido compañeros de ellos en los cursos? Entonces, no sé quién quiera. Sí, ¿no? Pero Como el impacto en las personas sin discapacidad de ser compañeras. pues como les compartía, Pablo siempre ha estado en inclusión. Él estuvo en 2 jardines infantiles en Bogotá, luego estuvo en un colegio, nosotros vivíamos en Chía, entonces estuvo en un colegio que se llama Liceo Edad de Oro en Chía. Y luego pues nos fuimos a vivir a Estados Unidos 6 años y regresó, se graduó del Colegio Gran Bretaña hace 1 año más o menos. Y digamos que creo que siempre ha sido muy positivo la forma en que los otros muchachos han acogido a Pablo. Creo que todos aprendemos de todos. Creo que, como decía antes, uno es la carta de presentación de sus hijos. Si uno llega con orgullo, con positivismo, con proactividad, como compartía un papá la semana ayer, toca ponerse la camiseta de verdad y estar en las actividades del colegio y hacerse amigo de los papás y invitar a los hijos a jugar, inventarse el juego de bolos. O sea, no, esto no es ir allá a depositar a un hijo a ver que me lo tengan un ratico mientras yo logro hacer otras cositas. No, esto es de verdad sembrando para cosechar. Entonces creo que de los prejuicios somos los adultos más que cualquier otra cosa, y que el mundo está lleno de oportunidades para todos y depende de nosotros que veamos el vaso medio lleno o medio vacío. Gracias. Para Claudia Hernández, ¿cuánto del programa es financiado por el Estado? Nada, no hay ninguna financiación del Estado. Estamos en dos universidades privadas y esto hace que no se logre nada de financiación del Estado. Sin embargo, ya empieza uno a conocer algunas experiencias en universidades públicas donde ya las cosas cambian. Me imagino que en la Universidad de Antioquia, o hay una experiencia aquí en la Universidad en Barranquilla. Entonces, pues ahí ya cambia completamente la cosa. A mí me gustaría decir una cosa chiquita de la anterior. A nosotros nos preocupaba mucho qué pasaba con los estudiantes de la universidad cuando llegamos cuando llegan con los grupos a diario, o los 8 o 6 muchachos que están en la universidad, y desde Rectoría nos dijeron, tienen que formar, tienen que capacitar a todo el mundo, tienen que hablar con los primíparos. O sea, nos plantearon una cantidad de estrategias y al principio todas las pensamos y después tomamos la decisión de que si ellos iban preparados para estar en una universidad, ellos mismos iban a abrirse camino y no había necesidad de hacer capacitaciones, sino que ellos mismos, con su ejemplo, con la disciplina, con los hábitos que llevaban, con su forma de ser y la pertinencia y lo adecuados que podían ser en el entorno, pues podían estar en todas partes. Entonces, eso y la respuesta del estudiantado en general, y estamos hablando de 2 universidades donde mínimo hay, no sé, 3.000 estudiantes, una cosa así, ha sido supremamente positiva, y estamos haciendo algo también muy importante, y es que cada uno de ellos se está dando cuenta pues que podemos estar en la universidad en una diversidad muy grande. Gracias, Claudia, tranquila. Para Jerónima, respecto a la vinculación laboral con la empresa privada, ¿cuáles han sido los resultados y expectativas de la estrategia desarrollada? ¿Cuáles han sido las dificultades que se han presentado para la ejecución de la estrategia? Bueno, uno de los principales, digamos, dificultades o retos ha sido la inexperiencia de las empresas en recibir personas con discapacidad y el temor. O sea, yo creo que un poco lo que pasaba o que pasa en algunos colegios pasa también en las empresas, es ese desconocimiento de qué puedo hacer, cómo lo debo hacer, y también de las familias, ¿no? Porque un poco lo que contaban ayer, o sea, no, yo tengo que ir a conocer primero dónde va a trabajar mi hijo, si lo van a tratar bien. Entonces, por ejemplo, en la fundación el año pasado teníamos un practicante con discapacidad intelectual, y era muy divertido porque nos enseñó a nosotros en la fundación muchas cosas. Él llegaba y saludaba a todo el mundo.
Y desde ahí ya todos nos saludamos. Antes uno no se saludaba todo el día con las personas. Él se sabía el trayecto de todos los Transmilenios. Entonces alguien necesitaba irse a alguna parte y le preguntaba a Fernando y Fernando se la sabía todo. Entonces digamos que los retos son muchos, pero en el momento en que se abre la puerta y se abre de una manera adecuada, se trabaja con la empresa y la empresa también tiene claro qué esperar y cómo trabajar con la persona con discapacidad que llega. Hay una gran oportunidad para todos. Hay una pregunta, no sé quién quiere responderla. ¿De qué maneras ven que la interdicción interfiere en la inclusión laboral? Creo que la más Contéstala tú. Que no has contestado ninguna. Pero igual ustedes como ven experiencias directas, ¿qué ocurre con el tema de interdicción? Que voy a hacer publicidad política, va a haber otro panel sobre capacidad jurídica. En mi experiencia, los fondos de pensiones, por un lado, exigen, como los papás siempre tienen la preocupación de qué va a pasar, de si sus hijos van a poder heredar la pensión. Entonces, por un lado les piden la interdicción para ello, y por otro lado, si están trabajando, les dicen que no tienen la pensión. Entonces hay como todo un tema. Lo otro es que ningún empleador contrata a alguien interdicto. Exacto. Como nadie se mete en ese chicharrón. A pesar de que la ley en sí misma no dice específicamente que las personas interdictas no pueden ser vinculadas contractualmente, ningún empleador se mete a contratar personas con interdicción. Nadie quiere hacer un contrato con el tutor o con el, ¿cómo se llama? Guarda. Con el guarda. Nosotros, gracias a todo el trabajo que viene haciendo hace ya varios años Fundación País, ASDAON y demás, creo que las familias cada día más han entendido, porque ahí es donde uno entiende claramente, y en eso somos pues pues que la familia tiene muchos temores, ¿cierto? Pero hoy en día todas estas empresas donde nosotros les acabamos de mostrar que hay ya personas trabajando, están con contrato laboral, con afiliaciones a todas sus, todo el tema de ley, y sí, con grandes temores, y las familias tienen mucho miedo porque lo que va a pasar cuando ellos se mueran, no va a pasar ahorita. Entonces ese es el gran temor, pero bueno, cada día lo estamos como disipando, pero las empresas no van a contratar al guarda, van a contratar a la persona. Para cerrar, hay un par de preguntas, incluyendo las que están acá, de personas que no han tenido un proceso de inclusión durante su infancia y adolescencia, que llegan a la edad adulta como de una manera en que no han experimentado estos procesos, que no tienen acceso socioeconómico a condiciones similares a las que se han expuesto. Entonces, ¿qué tienen ustedes que decir frente a personas que llegan a su edad adulta como sin haber vivido un proceso como de terapias tempranas o cosas por el estilo? Hay una cosa, por ejemplo, del ejemplo de la Universidad de Antioquia y de la Universidad del SINU, en los dos casos, sobre todo en la del SINU, han sido personas que ya tienen 20, 23 años y que no han tenido oportunidad de estar en educación inclusiva, y uno de los puntos con la academia era precisamente eso: tenía que haber un acceso gratuito de los estudiantes al programa, porque las condiciones no estaban para que las familias pagaran ni transporte, ni la matrícula, ni nada de esto, pero sí tratar de garantizarles a ellos el desarrollo de un proyecto de vida. Digamos que esa fue la apuesta. Y con la Universidad de Antioquia lo que se hizo es, las familias que podían pagar, lo pagaban, y las familias que no, se hizo como una beca con ellos. Entonces digamos que pues la invitación es como a ver qué opciones hay. Yo creo que cada vez hay más opciones, si bien nos estamos pensando desde la primera infancia y que los estudiantes, los niños y las niñas con discapacidad intelectual tienen que formarse desde pequeños, y eso ya todos lo sabemos. No podemos desconocer todas las personas que han estado, pues que ya son mayores y no han podido estar en el proceso de inclusión, y que es un deber también del Estado, de las organizaciones, buscar ofertas. A lo que hoy es como, sí estamos tratando de ver qué podemos hacer con las personas que no han estado en educación inclusiva desde pequeños, pero pues vamos de a poco. Hay un tema muy importante, y es que esto también nos dice que el adulto aprende,
¿Sí? Entonces, si antes el techo estaba por allá en la adolescencia, hoy en día los adultos aprenden y tenemos casos de adultos que han llegado sin código lectoescrito y empezaron a leer, empezaron a escribir, empezaron a reconocer las rutas y demás. Nosotros también hemos tenido bastantes estudiantes de estrato 2 y 3 que no tienen capacidad de pago y lo que hemos hecho es conseguir empresas que nos apoyen o nos bequen en la formación y tenemos por lo menos el 45-50% de nuestros usuarios son becados por empresas que les apoyan. O sea, hay que buscar, si el Estado no es, pues la empresa privada o unos fondos de becas que tenemos. Sí, yo además creo que toda esta discusión se encuadra en el problema macro de nuestro sistema educativo, en que nosotros también tenemos la obligación ciudadana de trabajar porque se fortalezca la educación pública en Colombia. O sea, sí, de acuerdo. Entonces, no debemos perder la perspectiva de que somos un pedacito de ese sistema mucho más grande. Quiero agradecerles a ustedes por compartir sus experiencias y su sabiduría en este espacio, a ustedes por sus preguntas y sé que hay más, pero les invito a que reconozcan las caras de las personas aquí y las busquen en el refrigerio y en los espacios de corredores. Muchísimas gracias. Muchas gracias.